Damos gracias al Señor por este tiempo que nos da la oportunidad de compartir juntos la palabra del Señor. Estamos en el propósito de continuar con la serie de predicadores del reino. ¿Y por qué decimos predicadores del reino? Porque una cosa es evangelizar, hacer una actividad y dar un tratado, o hablarle a alguien del Señor, pero hasta ahí llega. Eso es evangelizar, pero Dios no quiere que evangelicemos, Dios quiere que prediquemos. La palabra y el mandato del Señor es ir y predicar. No dice ir y evangelizar, porque predicar precisamente es llevar el mensaje a la persona y hacerlo consciente de su realidad espiritual con Dios, de tal manera que se convierta y que haya un cambio en su vida. En otras palabras, predicar es el primer acto para llevar a alguien a ser discípulo del Señor. Entonces hoy vamos a continuar, hoy vamos a hablar del papel del Espíritu Santo en la predicación del inconverso. El papel del Espíritu Santo en la predicación del inconverso, y ya leímos Juan 16, precisamente. Tenemos que recordar que nosotros no podemos salvar a nadie. A veces queremos, para que la gente como que entienda lo queremos acudir a la persona, pero nosotros sencillamente somos mensajeros. Ese es nuestro papel, ser mensajeros obedientes al mandato del Señor. Debemos depender del Espíritu Santo para nuestra labor de compartir el mensaje del reino. Sin el Espíritu Santo no hay nada. Si no somos una comunidad de predicadores del Evangelio, no podemos ser una comunidad de discípulos de Jesucristo. La visión aquí de la iglesia es que seamos una comunidad de predicadores del reino, una comunidad de discípulos de Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere, que seamos una comunidad de discípulos de Jesucristo, pero no podemos ser comunidad de discípulos de Jesucristo si primero no somos predicadores. Y esa función, esa labor, como hemos hablado estos tiempos, no pertenece solamente a un llamado especial. Y es que yo no soy predicador, yo soy evangelista, es que yo no soy pastor. No, es otra función para un cargo. Pero todos somos predicadores y todos somos responsables ante Dios del llamado que nos hace de predicar la palabra. Hay herramientas, pero muchas veces las personas confunden lo que es, por ejemplo, una campaña o un evento musical o un drama para alcanzar a otros. Sí es una herramienta, claro, pero no es el fin. Ese no es el propósito que Dios quiere, va más allá. Nosotros por años estuvimos invadiendo los parques, haciendo dramas, llevando películas, llevando hasta cenas y para todo, para evangelizar. Y hasta en el parque principal, aquí en la ciudad, estuvimos llevando alabanza y músicos y todo esto, pero el resultado ha sido nulo. No encontramos una evidencia verdadera de un cambio, porque lo que hicimos fue evangelizar. Tal vez el resultado lo da el Señor en otros lugares, tal vez, pero lo que Dios está buscando es que seamos predicadores, a eso me refiero. Entonces vale la pena repasar el papel del Espíritu Santo en el proceso de salvación. Y vamos a ver dos tópicos fundamentales, que primero que todo, el Espíritu Santo tiene dos ministerios en cuanto a la predicación. Tiene dos ministerios: penetra la depravación del corazón del hombre, y segundo, lo convence de la verdad. También otro aspecto que podemos mirar hoy es la importancia del Espíritu Santo cuando predicamos. Esos son dos eventos fundamentales. Y si usted encuentra en ocasiones, si a veces nos encontramos con personas que son duras, o en un debate, y de pronto personas que son, como digamos así entre nosotros, más astutas que uno. Son muy astutas y entonces se creen con mucho conocimiento, preparado. Siempre, si dependemos del Espíritu Santo, ganamos. Porque no soy yo, no es mi sabiduría ni mis habilidades para convencer, ni mis argumentos humanos. Nunca podemos convencer a nadie con argumentos humanos, entendámoslo. Es dependiendo del Espíritu Santo y por su palabra. Recuerda que la Biblia dice: la espada del Espíritu
que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la que hace, porque el Espíritu Santo es que la esgrime. Bueno, sí te usa a ti y nos usa para que nosotros seamos vasos e instrumentos de llevar su palabra. Y cuando hablamos, entonces el Espíritu Santo usa esa palabra, porque por eso no son nuestros argumentos. Si son nuestros argumentos, pues el Espíritu Santo no puede hacer nada. Pero si son la palabra de Dios que estamos exponiendo, entonces la persona va a ser tocada, porque es la espada que está penetrando y el Espíritu Santo está haciendo algo. Entonces miremos la primera parte de los dos ministerios principales de la salvación desde el Espíritu Santo. Primero, el Espíritu Santo penetra la depravación del hombre. Acordémonos que el hombre es depravado por naturaleza. Bueno, el Señor dice por allá que el corazón del hombre es ¿qué? Engañoso, es el corazón del hombre, y perverso. ¡Wow! Terrible esa palabra del hombre. El corazón del hombre es perverso. Por eso, por naturaleza, el hombre es depravado. Primero, el hombre no busca a Dios por su condición. El hombre, por su naturaleza, no busca a Dios, no entiende a Dios. Y si no entiende a Dios, ¿cómo va a pretender acercarse a Dios? Por eso la tendencia del ser humano es: a mí no me hablen de eso. Otros más osados dicen: a mí no me hablen de esas pendejadas, etcétera, etcétera. Y así otros son más osados todavía. Pero, mis amados, dice la palabra allá en el Salmo, en Romanos 3:11, porque ahí está hablando. Romanos 3 habla del Salmo 14 y el Salmo 55, es todo ese Romanos 3. Pero a algunos les parece imposible que Dios vino en carne. A algunos les parece imposible el mensaje de salvación. Les parece imposible que Dios se haya hecho hombre, que murió en otro lugar. Eso les parece imposible. ¿Y sabe por qué? A algunos les parece imposible. Oiga, es imposible que esa persona tan buena gente, tan culta, tan buena persona, sea una persona pecadora ante Dios. ¿Cómo va a ser esa persona separada de Dios? ¿Cómo va a ser una persona despreciada para Dios? Pero esa es la realidad. Dice en Romanos 3:11, dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esa es la condición del ser humano. Entendámoslo. Por eso es que Dios nos llama a nosotros a predicar, porque tenemos que ser instrumentos de Dios, porque Dios no puede ser otro instrumento si no es a través de nosotros. Entonces, otra condición del ser humano es que está muerto espiritualmente. Además de no buscar a Dios, está muerto espiritualmente. Un cadáver no puede tomar decisiones, ¿o sí? Un cadáver no puede tomar decisiones. Estamos muertos con Cristo. Por eso cuando a veces nos insultan y usted le da una patada a un cadáver, ¿será que reacciona? Oiga, déjeme morir, deje que estoy muerto. No, no puede hacer nada. No puede tomar decisiones. Por eso una persona sin Cristo está muerto. Es un cadáver espiritual, entendámoslo. Por más excelente persona, ilustre que parezca, es un cadáver espiritual para el Señor. Así estuvimos nosotros ante Dios. Pero ¿quién tomó esa iniciativa? Dios. Usted y yo tenemos vida porque el Espíritu Santo hizo algo en nosotros y nos movió a algo interno para que nosotros creamos, para que nosotros vivamos y entendamos las cosas de Dios. Efesios 2:1-3 dice la palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entendamos que es una misericordia de Dios, es una gracia de Dios que seamos alguien para Dios. Es por eso que estábamos muertos en delitos y pecados. Y así están muchos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Mira lo que dice, y nos muestra cómo está la persona hoy en día si no tiene a Cristo. Siguiendo la corriente de este mundo. No, que venga, que eso no vaya, hoy no vaya a la iglesia, venga que aquí hay una reunión chévere. Y si ves, la corriente del mundo. Siguen la corriente del mundo. Dice: conforme al príncipe de la potestad del aire, porque el sistema está controlado por el diablo, que es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿En dónde está la potestad del aire de Satanás, ese espíritu del diablo? ¿Dónde está? ¿Dónde opera?
en los hijos de desobediencia, dice ahí, opera en los hijos de desobediencia. Aquí entre nos, cristianos o no cristianos, porque hay muchos cristianos, entre comillas, que están en desobediencia con Dios. Entonces están siguiendo la corriente de este mundo. Dice, entre los cuales también todos nosotros, ahí sí nos incluye a nosotros, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. También dice, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Esta mente todo era contra Dios, porque la carne no se somete a Dios, dice la palabra, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos, gracias a Dios. ¿Cuántos son liberados por el Señor? Por su gracia, por su misericordia, por su presencia. Por eso, otro aspecto también, además de que está muerto espiritualmente el ser humano, y además de que no obedece a Dios, no quiere, entonces también no le gustan las cosas de Dios. No le gusta, es la naturaleza humana. Por eso necesita el Espíritu Santo actuar. Por eso, mis amados, hay muchos evangelistas o prominentes evangelistas que viajan por el mundo y dicen por todos lados que los incrédulos buscan a Dios por todo lado y hacen campañas para conseguir, para que otros reciban. Muchos reciben a Cristo, claro. Qué oportunidad tan hermosa. Pero lo más importante es su vida, su corazón. Lo más importante es su cambio interno. Por eso, mis amados, si un muerto no puede buscar a Dios, sin embargo, Dios derrama su gracia, una gracia especial, y Él toma la iniciativa hasta que el muerto pueda entender un plan de salvación, como nos pasó a nosotros. Estábamos cerrados, dijimos ya lo que dice Efesios, éramos y seguíamos la corriente de este mundo. En nuestros pensamientos era solamente el ego, el orgullo, y para nosotros, cuando recibimos la luz de Cristo, entonces ya entendemos que el señorío de Cristo, y entendemos nuestra vida ya no depende de mí, depende del Señor. Aleluya. Pero entendamos que Dios que busca al ser humano, esa es la diferencia entre la religión y la relación. La religión, el hombre busca a Dios a su manera, por ser buena gente, por sus ritos, por sus veces que yo voy, que yo hago, y entonces inclusive muchos cristianos, yo voy a los domingos y estoy ya, por mí ya no hay problema, ya tengo paz con Dios. Eso es religión, tratando de buscar a Dios a su manera. Pero la relación es cuando Dios busca al ser humano para transformarlo, para darle vida y vida en abundancia, para hacerlo digno. 1 Corintios 2:14 nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Esa es la condición del ser humano, no las percibe. No se preocupen si a usted le dicen, oiga, ¿usted por qué se volvió tan fanático? ¿Usted por qué se volvió tan fanática? ¿Usted por qué mire que antes era, ahora ya no quiere? Porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Qué tremendo. Entonces, mis amados, en esa condición de ser humano, Dios tiene que hacer algo. Dios tiene que hacer algo. No somos nosotros. No, por eso sus argumentos, a veces nosotros tratamos de convencer a la persona y nos frustramos. Nos frustramos porque decimos, ay, tanto que le hablo, pero es que no es usted, no es usted. Dejemos que el Espíritu Santo haga la obra. Entonces, entendamos, segundo aspecto en este punto, Dios busca al hombre. Dios busca al hombre. Siempre Dios busca al hombre. Dios te buscó. Qué privilegio. Y Él te encontró. El Padre planificó la salvación. Mire que aquí está la Trinidad. El Padre planificó, es un plan que estaba oculto desde el principio de los siglos, dice la palabra. Qué sabiduría de Dios. Y en las narices de Satanás le decía, mire, le van a dar en la cabeza y va a venir el Mesías, y como que tampoco entendió, porque era un plan que tenía oculto. Efesios 1:4 nos dice, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese era el plan de Dios. Nos escogió en Cristo.
Juan 6:44 nos dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la evidencia del amor de Dios. Wow, nos va a resucitar en el día postrero. Ahora el Hijo proveyó la salvación. El Padre planificó la salvación, el Hijo proveyó la salvación conforme al plan de Dios, obviamente. El Hijo pagó nuestra deuda y hoy celebramos precisamente la cena del Señor por eso. Una obra de la cruz magna, Hebreos 10:12, para dar algunos decir. Hay mucho de qué hablar al respecto, pero lo que quiero resumir es Dios siempre buscando al hombre. Dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ya no hay más sacrificio por nuestros pecados. Tú fuiste perdonado, fuiste lavado, fuiste limpiado. Ese sacrificio basta. Yo no necesito otra vez: ay Señor, otra vez muera por mí otra vez. No, la sangre de Cristo es poderosa para limpiarnos de toda maldad, para levantarnos, afirmarnos y sostenernos. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él fue el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tremendo. Ahora sí entramos al Espíritu Santo. El tercero, aquí dentro de este punto, el Espíritu Santo produce la salvación. Es el que hace que la obra de la cruz sea efectiva. Es lo que hace que la obra de la cruz sea real para nosotros. El Espíritu Santo nos regenera y nos hace aptos para entrar al reino de Dios. Juan 3:5, y ya sabemos, dice, Jesús dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si no es a través del Espíritu Santo, no podemos entrar al reino de Dios. Qué tremendo. Porque una cosa es, hay gente de la iglesia que ha sido reformada, pero no renacida, no ha nacido de nuevo. O sea, moralmente sí cambia muchas cosas, pero ese anhelo por las cosas de Dios, anhelo por recibir a Cristo, de hacer las cosas del Señor, a veces pasa a segundo plano. Por eso, mis amados, vemos aquí que toda la Trinidad está involucrada en la salvación de los perdidos. Ahora aquí en el segundo aspecto del primer punto, que el Espíritu Santo convence, y también ahora el segundo punto, dijimos aquí de los dos aspectos de la obra del Espíritu Santo en la salvación, que penetra al corazón y cambia vidas y transforma corazones. También el segundo aspecto aquí es que el Espíritu Santo convence al inconverso. Bueno, nos convence a nosotros también, nos convence. Pero a un cristiano que haya nacido de nuevo no tiene que convencerlo. A un cristiano nacido de nuevo lo que hace el Espíritu Santo es ayudarlo a obedecer, porque sabe en su corazón que Jesucristo es el Señor. Entonces, si es el Señor, entonces es el que manda. Y es el que manda, entonces hay que obedecer. Sí, es la diferencia. Pero al incrédulo lo convence. Capítulo 16, precisamente, que leímos al principio, aquí resume este ministerio, solamente resaltando un poquito los versículos. El 7 al 8 dice: pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si me fuere y el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia, de tres cosas fundamentales. Convencerá al mundo de pecado. Juan 16, 7 al 8 es lo que estamos leyendo. Y aquí convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tres cosas. ¿Por qué de pecado? Ahí dice el 9, la razón. De pecado por cuanto no creen en mí. O sea, no son nuestros actos de un pecador el que lo va a llevar al infierno, porque ya está en el infierno, porque ya está condenado. Es el no creer, porque no creyeron, porque no quisieron recibir esa ¿cómo le llamo yo? Como cuando la lancha, uno está ahogando y le manda la lancha para salvavidas.
el salvavidas. Y no, yo aquí me defiendo. Y el salvavidas está ahí. Por eso se ahoga. Por eso, mis amados, de pecado por cuanto no creen en mí. Es el Espíritu Santo el que despierta la conciencia de culpa. Uno es condenado ante Dios por el simple hecho de no creer en Él. Ese es el propósito. Por eso necesitamos predicar para que crean. Por eso necesitamos dar una buena información bíblica, hacerle consciente a la persona que es pecadora, que está separada de Dios, y muchos versículos lo hablan, Isaías 59:2, etc. Por eso, mis amados, están separados de Dios. Cuando la persona es consciente, entonces el Espíritu Santo hace algo. También convence de justicia, por cuanto dice el versículo 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Mirar la justicia perfecta es mirar a Jesucristo. Él es la justicia. Por eso el Espíritu Santo usa la conciencia, usa la escritura. El Espíritu Santo usa la conciencia. A veces nos sentimos como mal en algunas cositas. Uno dice, ay, otra vez como que toca la cabeza, se golpea a uno mismo. Y es que, ¿por qué si yo trato de cambiar? Y mire, la conciencia. Pero al mundo, al pecador, también a través de la conciencia le hace sentir que está apartado de Dios. A través de la escritura, que es la herramienta más poderosa para la predicación, a través de las experiencias, a través de creyentes o cristianos modelos y a través de muchas formas, el Espíritu Santo atrae. Esa es la justicia. Bueno, me hizo... Esto es como para la conciencia, digamos que Dios mira todo, Dios sabe todo. Digámoslo que por allá, voy a poner una ilustración. Dos jóvenes que trabajaban para la fábrica de aviones por allá en Boeing, un día robaron una lancha que estaba por ahí doblada y era de hule y estaba compacta y era una lancha para la emergencia, era esa lancha que ponen los aviones. Y se la llevaron. Bueno, nadie dijo nada, nadie vio, nada, no pasó nada. Pero días después, estaban como en descanso, se fueron a un río y por allá abrieron y estaban gozándose allá en el río, en el parque, allá, chévere. Cuando repentinamente llegó un helicóptero. Al abrir estas lanchas de avión, lo que pasa es que como son salvavidas, cuando se abren esas lanchas de avión, hay una señal en radial automática que pide rescate. Porque son lanchas salvavidas. El helicóptero de rescate entonces respondió a la emergencia y los jóvenes fueron arrestados. ¿Qué sucede? Muy similarmente, es lo que una ilustración es que no hay secretos para Dios. No hay secretos de pecado ante Dios. Dios conoce cada ser humano. Por eso Números 32:23 quiero resaltar aquí una palabra muy importante. Bueno, ahí dice, mas si así no lo hacéis, aquí habréis si así no lo hacéis, o sea, el mandato y la obediencia que mandaba el Señor, aquí habréis pecado ante el Señor. Y pídeme lo que yo quiero resaltar, sabed que vuestro pecado os alcanzará. ¿Cómo está tu vida? Si tú tienes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que le dice, cambia, reorganízate, revisa tu corazón. Pero cuando al pecador, el Espíritu Santo a través de su instrumento que eres tú y que soy yo, entonces le redarguye y le dice, mira, ¿cómo está tu vida? Y empieza a haber transformación interior en su corazón. Porque dice aquí en Números 32:23, sabed que vuestro pecado os alcanzará. Al incrédulo, ¿cuándo lo alcanza? Cuando ya no hay remedio. Cuando no hay nada que hacer. Cuando está ante el juicio de Dios. Al cristiano, hasta que no, si es un cristiano que verdaderamente ha convertido al Señor, pero sigue con un área en su vida que no ha enfrentado, Dios se la saca a la luz. Se la saca a la luz para formación y para que no se pierda. Entonces, eso hablando de convencimiento de justicia. Bueno, convencimiento de juicio. Porque el Espíritu convence. De juicio por cuanto el príncipe, ahí versículo 11. Por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El diablo es un perdedor condenado.
Wow. A veces le damos mucha fuerza y mucha importancia. Es que el diablo. Entonces, mis amados, es por eso que es importante entender nuestra lucha contra quién es. ¿Se acuerda que es contra carne y sangre? Nada de eso, sino contra fuerzas espirituales de maldad. Pero Él quiere poner lupa a nuestra condición, a nuestras situaciones, para que nosotros nos aterremos y nos asustemos y digamos, ay no, yo no quiero esas batallas, y ¿a dónde está Dios? Me abandonó. No, cuando sabe quién es usted, y cuando sabe quién es en Cristo, y cuando sabe quién está contigo, y cuando sabe que el enemigo está derrotado, porque es un enemigo derrotado que nos quiere asustar. Es como esos leones viejos que rugen. ¿Y sabe que los que más rugen son los leones viejos? No los leones jóvenes, porque los jóvenes saben que donde ruja espanta la presa. Entonces el león viejo lo que hace es ponerse por allá lejos, porque la presa corre para ese lado, entonces rugen por allá para hacerlos traer hacia aquí, donde los leones jóvenes. Bueno, entonces el diablo es ese león viejo que ruge. ¿Se acuerda que dice que anda como león rugiente? Buscando a quién devorar, o sea, ¿quién le para bolas? ¿Tenemos al poderoso o no? Tenemos al todopoderoso, al cabeza, como dice Colosenses 2:10, ¿quién es la cabeza de todo principado y potestad? Mis amados, pero Él convence de juicio. Por eso el Espíritu Santo convence, haciéndonos creer y dándonos creer que ya hay una salvación mayor. Por ahora Satanás está libre bajo fianza, digámoslo así. Su condena comienza al final del reino milenial. Pero mis amados, entendamos algo. Si Satanás, que es tan astuto, tan poderoso, entre comillas, no puede escapar del juicio de Dios, ¿cómo puede un débil pecador escapar del juicio de Dios? Por eso necesitamos proclamar el Evangelio. Cuando predicamos la palabra de Dios, muchos inconversos sienten su culpabilidad y es la voz del Espíritu que está hablando a su corazón. Qué tremendo, mis amados. Dios nos ayude, que Dios nos sostenga, porque es el Espíritu el que convence. Por eso el papel del Espíritu Santo en la predicación del Evangelio es penetrar la depravación del hombre y convencerle de la verdad. Por eso nosotros lo que nos corresponde es predicar la verdad, es predicar el Evangelio, es proclamar el Evangelio. No hay otra opción. Si la persona entiende o no entiende, no es nuestra cuestión, es predicar la verdad. Prediquemos la verdad por doquiera que vayamos. Ese es el punto importante de centrarnos. Aleluya. Por eso Dios está buscando a los perdidos y nos usa, enviándonos a la búsqueda. ¿Estamos cumpliendo? No hay lugar para la jactancia cuando alguien recibe a Cristo por nuestro ministerio, por nuestra... No es jactarnos. Mire, aquí tengo 10 aquí que han llegado al Evangelio. No. Es al Señor a que tenemos que responderle. A través de mi vida muchos habrán llegado, pero no es por nosotros, es por el Espíritu Santo. Pero tenemos que darle cuentas al Señor. ¿Cuánto tiempo te queda aquí en la tierra? ¿Y cuánta gente vas a llevar al reino? Ese es tu legado, esa es tu corona, ese es tu premio. No hay otro premio. Tu premio no es porque yo tuve tantas cosas, y tuve esto y aquello, y fui muy importante. Eso para Dios no es nada. Bueno, entonces mis amados, el segundo aspecto que quiero tratar hoy es el Espíritu y el Evangelio en la predicación. El Espíritu Santo en la predicación del Evangelio, precisamente. En esto está la importancia, como dijimos, la Trinidad, Dios obrando, es Dios interviniendo. Dios el Padre, ya lo dijimos, lo diseña, el Hijo, el mediador, es la obra, hace la obra objetivamente, y el Espíritu Santo en nosotros es el que lo hace subjetivamente, aplica. El Padre, ¿qué hace? Diseña el plan de salvación. El Hijo hace la obra y el Espíritu Santo la aplica.
Dice en Romanos 8:31, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Creemos en el Espíritu Santo, creemos que Él está con nosotros. Qué tremendo, el Espíritu Santo en nosotros. Jesucristo por nosotros, porque dice, si es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Él es el Espíritu de gracia, es el Espíritu soberano. Dice en Juan 3:8, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nacer del Espíritu es la nueva vida, es la nueva realidad. Nacer del Espíritu Santo. ¿Se acuerda allá en Ezequiel 37? Todo un capítulo, Ezequiel 37, hablando de los huesos secos. Y él decía al profeta, di a los huesos secos, levántate. Y así empezó una manifestación. Ese era profético para la iglesia de Cristo. Esa es una regeneración, es un nuevo nacimiento. Bueno, ¿cómo nosotros entonces podemos identificar esta obra regeneradora, santificadora del Espíritu? ¿Cómo se revela en la mente del pecador esa obra de gracia del Señor? Es a través de la palabra del Señor, es a través del Evangelio. No hay otra manera. Dice la palabra, y la palabra es tan importante, 2 Tesalonicenses 2:13-14, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios, bueno, aquí porque darle gracias, Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios nos escogió para santificarnos, o sea, para apartarnos para Él. Y dice el 14, a la cual los llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Jesucristo. ¿Nos llamó mediante qué? ¿Cómo nos llamó? Porque alguien escuchó, porque alguien le habló. Es por eso que de esta manera el pecador, ya vivificado por el Espíritu, va a comprender y va a apreciar lo que Dios ha obrado en él y puede responder con acción de gracias y un nuevo estilo de vida. Es la manera de responder a ese llamado. Por eso la predicación va más allá, ¿sí ve? Hacer que la persona responda a ese llamado y su cambio de vida. Mire estos textos para dar la importancia del poder del Evangelio. No somos nosotros, es el Espíritu Santo obrando a través de nosotros. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿El Evangelio es qué? Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Otra vez creer. Dice en 1 Corintios 1:20-24, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde está aquel que dice que yo no creo? ¿Dónde está aquel que reniega tanto? ¿Dónde está? Ya. Dice el 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Fue que agradó a Dios. O sea, somos locos. Estamos locos tú y yo. ¿Por qué? Porque somos predicadores del reino y estamos predicando la locura de la predicación. Estamos haciendo eso. Porque los judíos piden señales, los griegos sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. Para algunos son tropezadero y para el otro locura. Pero para los llamados así, judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Es lo que se predica en medio de la sabiduría humana. Santiago 1:18-21 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Cómo nacimos? ¿Cómo nacimos? Por la palabra de verdad. Por eso es que no hay otra manera de nacer de nuevo, sino es que el Espíritu Santo transforma a través de la palabra anunciada. Por eso necesitamos predicar la palabra, necesitamos ser predicadores de la palabra, apasionados por llevar la palabra. Esta es una comunidad de predicadores. Necesitamos despertarnos en esa realidad. Dios está llamando a Iglesia Fiel para que sea una comunidad de predicadores. No una comunidad de cristianos que viene un domingo y qué lindo escuchamos, cantamos, alabamos al Señor, escuchamos la predicación, hablamos después de la enseñanza, de la reunión, un rato todos lindos y comenzamos la semana, nuestra semana a nuestra manera. Eso no es la iglesia de Cristo.
La iglesia de Cristo es que va durante la semana haciendo y apasionados como por la causa del Señor, mirando a quién alcanzar para el reino de Dios. Cómo proclamar la palabra del Señor y cómo dejarse usar por el Espíritu Santo. Ese es el llamado. Ese es el llamado que Dios está haciendo aquí a la iglesia Iglefiel. Predicadores del reino, para ser una comunidad de discípulos. Yo no lo entendí y decía, bueno, qué lindo cambio de, ¿cómo se llama?, de cultura. Cambio de cultura es cambiar de la forma de relacionarnos. No, el cambio de cultura es radical. O somos predicadores o no somos comunidad de discípulos. Es el llamado del Señor. Y aquí lo dice, en Santiago 1:18, el de su voluntad nos hizo nacer por la palabra. Y también en Hechos 20:32 dice, y ahora hermanos encomiendo a Dios, ¿y a qué? A la palabra. La palabra tan poderosa. Los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder. ¿Quién tiene poder? La palabra de su gracia, para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Por eso es que nosotros también tenemos que ser gente de la palabra. Para ser predicadores del reino necesitamos ser gente de la palabra de Dios. Meternos con la palabra. Estudiar la palabra. ¿Qué dice respecto al pecador? Primera de Pedro 1:23. Y todos estos domingos hemos hablado mucho de versículos para herramientas para poder evangelizar o para poder alcanzar a otros y predicar. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos. ¿Cuántos son renacidos? No de simiente corruptible, ¿sí ve? Sino de incorruptible. O sea, nosotros somos de una semilla puesta por Dios. Nuestra ascendencia no es el papito y mamita tan lindos de aquí de la tierra. Fueron muy lindos. Pero eso ya no somos de esa ascendencia. Ahora somos de simiente incorruptible. Dice, por la palabra de Dios. ¿Sí? Otra vez, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, mis amados, fijémonos también, hagamos un paseo rápido aquí por Hechos, me alcanza el tiempo, pero hácelo rápidamente. En Hechos, los resultados de la palabra del Señor. En Hechos, los resultados de la palabra del Señor. Hechos 2:37, miremos rápidamente en Hechos 2:37, dice la palabra del Señor. Al oír eso se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hubo un cambio, hubo una respuesta por la predicación. Sigamos en Hechos 13:42, dice la palabra. Cuando salieron de ellos de la sinagoga los judíos, los gentiles les rogaron que al siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Estaban escuchando la palabra de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta? Miremos el versículo ahí mismo de estos que estaban gentiles, 48. El versículo 48 en Hechos 13 dice la palabra del Señor. Los gentiles, oyendo esto, el evangelio, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Pero mira qué hicieron. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hay un versículo que nos va a ayudar mucho. Ay, es que a fulano le predico van a creer los que están ordenados para la vida eterna. Bueno, está bien. Hechos 16. Vamos a hacer. Dije que un paseíto. Acabemos el paseo aquí en Hechos 16. Ya se acabó el paseo. Sí, en Hechos 16. Vamos a mirar el versículo 14 y el 15. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Atira, que adoraba a Dios, estaba oyendo a Pablo allá parando oreja. Y el Señor abrió el corazón de ella. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo. Abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y el 15, ¿qué pasó? Dice, y cuando fue bautizada, ya fue bautizada, de un momento a otro, creyó, recibió a Cristo,
Mire que, ¿por qué? Porque estaba atenta y el Espíritu abrió su mente y su corazón. Y fue bautizada en su familia y nos rogó diciendo, se había juzgado que yo sea fiel haciendo entrar a mi casa, y les obligó a quedarse ahí para que recibieran más palabras. Bueno, entonces así muchos ejemplos, cómo la palabra transforma vidas, corazones. Entonces estos predicadores en la palabra, en Hechos y en la Biblia, mis amados, no usaron otro medio. No nos cuenta que Pablo y Pedro hicieron un drama. No nos cuenta que llevaron a un artista para convencer. Ese es el problema. Porque es que cuando se usa ese tipo de situaciones, el peligro está en que se vea más el show, que se vea más la representación que el mensaje como tal. Aunque hagan la alabanza o que haga la orquesta y aunque esté el drama, etcétera, aunque después de eso venga el predicador y hable la palabra, pero el mensaje se pierde. Dios no quiere eso. Sino que si podemos usarlo, amén, pero no perder de vista la esencia del mensaje, mis amados. Qué tremendo. Eso me llama mucha atención. Esto lo creyeron los que estaban para la vida eterna. Por eso, mis amados, el llamamiento es un llamado externo, afuera, anunciado para la predicación. Como ya dijimos por allá en 1 Corintios 2:14, que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Es un llamado externo. Y el Espíritu obra antes o con el Evangelio para impartir vida. Todo eso ya lo hemos hablado. Mire, me llama la atención. En Juan 1:12 y 13, por ejemplo, nos dice, mas a todos los que recibieron, ahí está la obra de la regeneración en el sentido más estricto o más limitado del término teológico. La persona es engendrada por Dios. Entendamos eso, es engendrada por Dios. Es un milagro que estamos viendo cuando la persona, mire, muchos que están escogidos para la vida eterna cuando usted le habla al Señor. Ay, yo quiero más, hábleme más. ¿Sí ves? Pero si no le decimos nada, ¿cómo van a querer? ¿Cómo van a ser transformados? Mire lo que dice Juan 1:12, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les da el derecho de ser hijo de Dios. ¿Qué más dice? Los cuales no son engendrados de sangre y carne, o voluntad de carne, ni voluntad de varón, son engendrados por Dios. Tremenda esa palabra. Son engendrados por voluntad de Dios, dice al final. Engendrados. Por eso ahora nosotros no somos hijos de Adán. Por dar un término que suena como loco. ¿Verdad que el evangelio es locura, cierto? Que nos digan locos entonces. Pero nosotros ya no somos hijos de Adán. Somos hijos de Dios a través de Cristo. Porque hemos nacido de nuevo. Nuestra nueva naturaleza nos indica de que nuestro ser ya no es tan carnal, es espiritual. Que toda no está sujeta a nuestra carne aquí, pues sí, todavía, porque eso nos forma, nos edifica, nos ayuda y todavía pues estamos aquí. Pero mis amados, el Espíritu Santo obra directamente sobre el pecador, por aquel que está muerto. No necesitamos ningún instrumento adicional para que la persona reciba a Cristo. Lo demás son arandelas, pero jamás perdamos de vista nuestra función de alcanzar a muchos, porque el Espíritu Santo llama internamente a la persona regenerada y para que goce de la capacidad de oír espiritualmente, para que oiga, para que entienda, para que reciba. Aleluya. Entonces, mis amados, que Dios nos ayude a entender este propósito fundamental. Para que Dios nos ayude a entender este propósito fundamental acerca de la realidad de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, acerca de la realidad de Dios en nosotros. Tres cosas, ¿por qué yo dije esto? Ya para concluir. Tres aspectos fundamentales
¿Por qué yo dije este aspecto? ¿Por qué hablamos de este aspecto? Porque primero debemos darle toda la gloria a Dios. El dar a Dios toda la honra por la salvación de las personas, porque a Él le pertenece. Segunda Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados del Señor, que Dios haya escogido para la salvación, ¿sí? Dios los haya escogido. Es Dios el que escoge a cada uno. Que Dios nos usa así como instrumento, y que era el momento de salvación para esa persona, y que Dios estaba esperando que alguien le hablara y me usó a mí para que llegara en el momento adecuado. Bueno, soy instrumento de Dios, qué privilegio, Señor. Pero no por mí se salvó, no por mí. Ella estaba preparado, ella estaba escogido por el Señor, estaba esperando la oportunidad de un instrumento de Él que fuera a hablarle. Ese es el reto, ir a buscar a todos los que están llamados para salvación. Nos toca salir de aquí a buscar a los que están llamados para salvación. Si alguien dice: no, a mí me molesta, a mí no me... Tranquilo, ábrele la semilla. Ese es el testimonio contra él y ya. Porque Dios, las cosas de Dios son así. ¿No ve Pablo cuántas pedradas, cuántos golpes recibió? Y cuánta gente lo odiaba por llevar el evangelio. Sin embargo, mantuvo firme y resistió y habló. Le pasa como un predicador. Como a un predicador. De los reconocidos, por allá fue a un lugar y estaba hablando con un señor todo fortachón y empezó a predicarle y le hablaba del evangelio. Pero aquí dice en Isaías que usted está separado con Dios, y el hombre: a mí no me hable eso, a mí me estúpido, y empezaba a hablarle: yo no creo en el evangelio. Pero él seguía. Y también dice que usted sin Cristo no va a ningún lado. Pero yo no creo en el cristianismo, yo no creo en Cristo, en ese Jesucristo. Y también dice la palabra, y él insistía en seguir, y dice la palabra de Dios que Él es el único camino, y empezaba a hablarle de la salvación. No, hay esperanza en Él. Que ya dije que no me hable, que no sé qué. Y él siguió hablando. Cuando de un momento a otro, este hombre fortachón, atemorizándolo, empezó a llorar. Y empezó a llorar. Bueno, está bien, reconozco que necesito. Estaba blindado por su orgullo y soberbia, pero algo por dentro hizo que se diera y se convirtió al Señor. El problema es que a veces nos da miedo y nos da como temor, o que es que yo no sé cómo. No, el Espíritu Santo es el que hace la obra. Tú predica la palabra del Señor. Amén. Entonces, mis amados, tenemos a Todopoderoso a nuestro favor. Dependamos del Espíritu Santo. Dejemos que Él haga la obra en nosotros. Solamente Él espera a nosotros ser vasos e instrumentos. Que obedezcamos, que aprendamos la palabra, que meditamos la Biblia para alcanzar a otros. Y que salgamos de aquí como esos predicadores de su reino. Hay muchos que están esperando su voz, para que el Espíritu Santo haga algo en él, para que el Espíritu salga a través suyo y toque corazones de aquellos que están esperando su voz. Oremos. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo gobierne nuestro corazón, gobierne nuestra vida. A veces, Señor, nos cuesta entender, obedecer y someternos. Pero aquí estamos pidiéndote ayuda, porque tú nos has llamado de tantas maneras. Más tú nos dices: venid a mí los cargados y cansados. ¿Para qué? Nos pide que vengamos a ti. Nos pide que vengamos a ti porque tu yugo es fácil y ligera tu carga. Y para que aprendamos de ti que tú eres manso y humilde de corazón. Ayúdanos a aprender de ti, a proclamar tu palabra y alcanzar a muchos para tu reino. Que seamos como iglesia fiel, esa comunidad de discípulos, Señor, pero que seamos esa comunidad de predicadores del reino.
que salgamos de aquí con ese anhelo y deseo de cumplir tu mandato y de predicar el Evangelio a toda criatura. Oh Señor, así como lo hicieron todos tus discípulos, no solamente fueron los 12 apóstoles, Señor. Vemos a Esteban, vemos a Felipe y a otros tantos, Aquila y Priscila, y todos proclamando el mensaje del reino de Dios. Nosotros no podemos ser indiferentes a ese llamado. Henos aquí, Señor. Ayúdanos a cumplir el mandato para poder ser, para poder estar y para poder estar en pie delante del Hijo del Hombre cuando nos demande nuestras acciones aquí en la tierra. Gracias, Señor, por ayudarnos a crecer en ti y a ser esos predicadores del reino en Cristo Jesús. Amén. Muchas bendiciones, que el Señor Todopoderoso les continúe ayudando, fortaleciendo en todo. Feliz y victoriosa semana.